Compañeros, les pregunto nuevamente, ¿se ven las diapositivas? Buenas tardes, licenciado. Sí, 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 se ve. licenciado. Sí, disculpen que hemos tenido un poquito de complicación de que yo los escuche, pero la realidad les quiero comentar. Ustedes están enterados de que para impartir las clases acá se utilizan dos cuentas, la cuenta personal y la cuenta institucional, ¿verdad? Y eso hace que de alguna manera la transmisión para nosotros sea más compleja. Incluso no podemos ni grabar siquiera nuestras presentaciones. Entonces, yo les comentaba hace un rato, no sé si me escuchaban, de que normalmente las clases van a empezar unos 5 minutos después. ¿Me escuchan? Ahora sí se escucha, Sí, licenciado. licenciado. Sí. Bueno, entonces les decía que las clases van a empezar normalmente unos 5 minutos después de la hora normal programada, porque yo acostumbro darle unos 5 minutos de espera para que ingresen los estudiantes, ¿verdad? A veces se deja abierto para que ingresen todos, pero algunos tienen un poco de dificultad porque o no están asignados a la sección o tienen alguna situación, entonces tienen un poco de problemas, ¿verdad? Pero en primer lugar les quiero preguntar si sí se miran las diapositivas. Sí, licenciado. Sí, se mira, Muchas gracias, compañeros. Bueno, vamos a hacer esta clase inicial teniendo una idea general del curso. Yo, digamos, no sé si hay estudiantes acá que estuvieron conmigo el semestre pasado, pero si lo sienten un poco repetitivo, no es tanto porque son objetivos diferentes, pero empiezo, digamos, esta clase, esta primera presentación, digamos, ilustrando a los alumnos sobre lo que refiere el programa del curso, ¿verdad? Entonces yo ahí les he apuntado, no totalmente, sino de forma resumida, algunos de los objetivos que tiene el programa del curso, ¿verdad? Muchas veces son cosas a las que no le ponemos atención, tal vez nos vamos al contenido nada más, pero la realidad es de que en un programa los objetivos es realmente a dónde se pretende conducir al estudiante. Y es de que el tema es que los enfoques del profesor y del estudiante pues tienen cierta diferencia. Muchos creen que son los mismos, pero no son los mismos. El profesor tiene una tarea como trabajador que desarrollar y, digamos, y una finalidad que realizar en esa tarea. El estudiante normalmente, digamos, se acerca a la escuela, se asigna cursos y su meta inicial es ganar los cursos, ¿verdad? Todo lo que está en torno a eso, en la mayoría de casos es secundario. Les digo en la mayoría, porque no es en todos los casos. Habrán estudiantes que tengan un enfoque un poco diferente, pero les digo, tal vez sean personas que, digamos, han reflexionado mucho sobre lo que están haciendo y están de alguna manera muy, que les dijera yo, metidos en el tema y lo ven, digamos, en su justa dimensión. Y les digo esto porque uno no puede de alguna manera cuestionar el enfoque del estudiante que su pretensión sea ganar, ¿verdad? Pero digamos, el profesor no solo tiene la obligación de ver cómo el estudiante aprende, darle todos los insumos para que aprenda. Y de alguna manera, eh, digamos, aparte de que pueda aprender, pues no solo que en un momento dado pueda aprender, sino esté capacitado para manejar y para darle cierta dirección a lo que ha aprendido, ¿verdad? Eso es en esencia. Entonces, les digo, digamos, el profesor está un poquito más amarrado en esto, y está amarrado porque conforme la finalidad de las cosas, ¿verdad? Todo trabajador cuando hace un trabajo definitivamente está obligado a hacer lo mejor que puede, ¿verdad? Y hacer
a producir lo mejor que pueden, de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia y todos los elementos que tiene a mano. No es necesario que lo estimulen para eso, es su obligación como trabajador. Yo siempre he dicho, cuando un zapatero hace un zapato, no está en la situación de que si quiere lo hace bueno, lo hace malo. Tiene que hacer el mejor zapato, ¿verdad? Que quien lo recibe y la compre, digamos, lo reconozca, eso es otra cosa, pero la obligación del que lo hizo es llegar a ser algo bueno, ¿verdad? Ya no digamos cuando uno está prácticamente involucrado en una formación profesional, porque a partir de que uno empieza a estudiar el primero básico, toda la preparación, todo lo que uno estudia es para desempeñarse laboralmente. Entonces uno tiene la obligación de darle lo mejor a los que están. Eh, Obviamente, en muchos casos sí se van a aprovechar, otras veces no, ¿verdad? El tema es, por eso me gusta a mí hacer reflexión sobre los objetivos para que vean por qué la clase se dirige en cierto sentido, ¿verdad? Ustedes miran, por ejemplo, los objetivos generales del curso. Leamos los del 1 al 4. Dice desarrollar en el estudiante hábito de realizar los diversos problemas que se le presenten, diferenciando lo esencial de lo no esencial. Dos, desarrollar en el estudiante el hábito de emplear los razonamientos deductivos e inductivos con sujeción estricta a las leyes y reglas de la lógica. Digamos, tres, desarrollar en el estudiante el hábito de aprendizaje reflexivo de la materia de estudio, evitando la simple memorización de esta. Luego, el 4 dice desarrollar en el estudiante el hábito de exponer oralmente o por escrito con sencillez, claridad y precisión, empleando el vocabulario técnico jurídico adecuado. Mira qué objetivos más importantes, porque realmente van orientados a hacer del estudiante alguien que te esté más capacitado para poder enfrentar ciertas cosas, porque estos puramente están orientados a eso, ¿verdad? Ahí de alguna manera se requiere la participación del estudiante, porque si, digamos, si el estudiante de alguna manera no se involucra, definitivamente no es posible esto. El, el, el docente va a dar las directrices y va a tratar, pero realmente quien está recibiendo y quien está pudiendo desarrollar más va a ser el estudiante, y esa es la medida de su participación, ¿verdad? El 5 dice desarrollar en el estudiante el hábito de investigar y encontrar solución a los problemas mediante la actividad personal. El 6 dice desarrollar en el estudiante el hábito de puntualidad y honestidad y diligencia en el cumplimiento de sus deberes. Fíjense ustedes que aquí estos dos últimos ya están orientados a la formación personal, no propiamente a desarrollar ciertas cuestiones internas del estudiante, sino orientados a que el estudiante de alguna manera desarrolle hábitos propios para poder ser más responsable. Pues, ¿hasta qué punto puede uno hacer esto? Lo puede hacer en la medida en que uno les exige a los estudiantes cierta compostura, ¿verdad? Lamentablemente en las formas actuales de enseñanza eso cada vez es un poco más difícil, porque está uno ahí sí que a control remoto con los estudiantes, no está en contacto muchas veces con ellos, ¿verdad? Pero buscaremos la forma de hacer lo que se pueda. El séptimo dice ilustrar y preparar al estudiante para el correcto encuadramiento del contenido de los convenios internacionales de trabajo en materia colectiva ratificados Guatemala. Imagino, yo ya no tengo esa parte porque les cuento que la presentación que yo tengo en la pantalla es diferente de la de ustedes. Yo tengo precisamente la presentación de PowerPoint, ¿verdad? No tengo la parte de la conferencia. Pero este último se refiere al conocimiento de los convenios internacionales de trabajo. Seguramente en el curso inicial, el curso primero, ustedes solo de lejos escucharon lo que se refiere a los convenios internacionales de trabajo.
y es que existe una organización creada desde 1919 que, digamos, su enfoque entre los objetivos de su creación fue crear regulación laboral para aplicación a nivel institucional internacional, o sea, mediante un proceso en que los países, cada país va aceptando para sí los convenios. De esa cuenta, no todos los países son ratificadores de todos los convenios, ni todos los convenios son para todos los países, ¿verdad? Entonces, cada país que va viendo ciertos convenios y se adecuan a sus condiciones de vida, los ha ido incorporando como legislación, ¿verdad? Si eso ya está desarrollado en la ley interna, pues no tendría objeto, pero la realidad es que no ha sido así. Digamos, los convenios son, como quien dice, la parte originaria de muchos derechos que se desarrollaron internamente de una forma más amplia después, ¿verdad? Esto ya es propiamente dentro de lo que es el derecho colectivo, porque ustedes en el ámbito que van a ver la actuación de sindicatos y de coaliciones de trabajadores. Y la función de los sindicatos y de las coaliciones de trabajadores no es una función ni de simples observadores del derecho, sino de buscar forma de desarrollar el derecho. ¿Cómo? Creando de repente instituciones nuevas, ¿no? Unificando con otras, mejorando las condiciones de los trabajadores. Ese es el enfoque del derecho colectivo, ¿verdad? Pero también acá tenemos algunos objetivos específicos del curso y dice habilitar al estudiante para la efectiva y correcta interpretación y aplicación de la ley. Esto ya es en cuanto a conocimiento. ¿Cómo podemos nosotros hablar de interpretar y aplicar la ley? Únicamente leyendo la ley, compañeros. Yo a los estudiantes les recomiendo que compren su código de trabajo actualizado y que sea legible. Y que en cuantas oportunidades haya oportunidad de poder corroborar, digamos, un párrafo legal con una situación que se está hablando, que se está comentando, lo hagan, porque es la única forma y ustedes pueden, digamos, hacer una relación de interpretación y aplicación. No es otra, no hay otra, ¿verdad? Entonces, les digo porque, digamos, a través de las videoconferencias, pues en la realidad uno no está cerca de los estudiantes para saber cómo se dan las cosas, pero a través de las preguntas y la poca participación de estudiantes, uno dice, pues no hay muchos que tengan a la mano su código. Eso es bastante perjudicial porque cuando uno llega a los exámenes, los estudiantes realmente no conocen las instituciones. Las medio conocen de oír nada más, pero no conocen las cuestiones porque no han leído la ley. Entonces no tienen idea de cómo interpretar o cómo aplicar. Eso solo se hace haciendo el ejercicio, ¿verdad? No se puede hacer con todo código, por supuesto, pero habrán algunos casos en los que se va haciendo en la clase. Yo normalmente acostumbro eso. A veces eh, plantearles problemas a los estudiantes y pedir que lo resuelvan con base en tales y tales leyes, hasta luego los artículos, ¿verdad? Y en algunas ocasiones, pues participan algunos, en algunas ocasiones muy pocos. Como les digo, realmente en esos casos al docente no le perjudican en nada. Los que no crecen son los estudiantes. Entonces les digo, primer objetivo, si ustedes quieren tener, digamos, cumplir esto de interpretar y aplicar, aprender a interpretar y aplicar la ley, participen. Y participen de esta forma, ¿no? Entonces, desde ya empiecen a pensar en tener su código, ¿no? Y no solo tenerlo, sino tenerlo, ¿no? Les voy a contar una experiencia que tuve en una ocasión, no antes de la cuestión de la pandemia. En una ocasión iba a hacer yo el examen de recuperación
y había estudiantes que alegaban mucho que no se les ponía cuestiones legales y toda la cuestión. Entonces, yo les planteé de que sí a poder sacar el, el código del trabajo. Miren ustedes, cuando yo les hablé que podían sacar el código de trabajo, habían creo que 60 estudiantes en el aula para examinarse, como 40 salieron a comprar el código. Entonces, ahí hace uno cuenta de que realmente no se invierte en lo que se necesita. Y no se invierte, pues no se tiene también. Entonces, vayamos cambiando un poco el rollo, ¿no? 2, habilitar al estudiante para la composición técnica de sus memoriales. Esto es en el ámbito procesal, ¿no? Que podría decirse que está un poquito desfasado. Yo asesoro en el bufete popular y los pocos estudiantes que llegan ahí, pues tienen oportunidad de hacer sus propios memoriales. Se les da algún machote para que tengan una idea cómo hacerlo, pero no documentos sobre los que escriban, sino que traten de interpretar el otro y ver de qué le toman de la estructura, no del contenido, ¿verdad? Eso, pero ese sea puramente procesal. Aquí está, pero no funciona en esta parte. Habilitar al estudiante para el efectivo y correcto examen abstracto de los casos que se presenten. Como les decía, si hay casos que se presenten y los estudiantes los analizan, pues van a tener cierta limitación. De lo contrario, pues eso no es posible, ¿no? Habilitar al estudiante para solucionar acertadamente los problemas que se le planteen mediante la aplicación correcta de conocimiento jurídico, es lo mismo. Capacitar al estudiante para la utilización de material de las leyes y demás fuentes de conocimiento jurídico. Como ven ustedes, está orientado directamente al manejo, o sea, no hay otro. Realmente el derecho guatemalteco es un derecho escrito, y si uno aprende el derecho escrito, aprende derecho, ¿verdad? No aprendiéndoselo en memoria, sino aprendiendo a relacionar. Capacitar al estudiante para el uso de bibliotecas de archivo. Bueno, pues esa es tarea a la hora de buscar. Llevar al estudiante a la comprensión de los fundamentos del derecho colectivo al trabajo y la posición de estos dentro de la enciclopedia jurídica. Dentro de la enciclopedia jurídica. 8. Ilustrar al estudiante sobre la finalidad e instituciones del derecho colectivo de trabajo. En el derecho colectivo de trabajo hay algunas figuras que se llaman instituciones y se llaman instituciones del derecho colectivo de trabajo porque de alguna forma son las instituciones que dieron lugar a la creación no solo del derecho colectivo, sino del derecho en general, derecho de trabajo en general, ¿verdad? O sea, si la existencia de esas instituciones que en algunos casos son puramente entes humanos y en otros son figuras que reconoce la ley para poder actuar dentro de un conflicto. Sin la existencia de esas instituciones no hubiera sido posible la creación y el crecimiento del derecho colectivo de trabajo. Vamos a ver en ese momento qué instituciones son. Ilustrar al estudiante sobre el conocimiento de los mecanismos de defensa de las instituciones del derecho colectivo del trabajo. Ilustrar al estudiante sobre el conocimiento del fundamento doctrinario y legal de las convenciones colectivas. A veces tiene que entrar uno al principio para hacer ciertas definiciones y que el estudiante comprenda que, digamos, dentro de qué figura y qué figuras están dentro del, digamos, lo que la doctrina en un momento llama convenciones. Y esta palabra convenciones es bien amplia porque para algunos países tiene una connotación, para otros tiene otra más limitada. Pero en esencia son arreglos a los que llegan patronos y trabajadores, concretamente con la intervención de autoridades, digamos, públicas. Es decir, en el caso de, podrían ser inspectores, podrían ser otro tipo de delegados, o sea, instituciones en las que no participan solo trabajadores y patronos, sino participa un tercer ente que es el Estado.
Estas figuras tienen mayor aplicación en el derecho español, ¿verdad? Eh, Ilustrar al estudiante sobre la aplicación de instituciones del derecho colectivo de los convenios de las materias ratificados por Guatemala. Esos son los convenios que les hablaba de la OIT, que son, cuando son ratificados, pues pasan a formar parte de la legislación guatemalteca. En esa oportunidad vamos a hablar de eso. Si es posible, pues vamos a hacer una investigación. Algún grupo hará una investigación sobre eso. Les digo, si es posible, porque yo me voy acostumbrado a hacer trabajo sobre algunas cuestiones muy puntuales, pero en las condiciones actuales no es posible, ¿verdad? Ilustrar al estudiante sobre el conocimiento de las formas de expresión del derecho colectivo. O sea, cómo se presenta en las diferentes facetas. Ilustrar al estudiante sobre la preparación y elaboración de los diversos documentos que constituyen requisitos para la constitución de asociaciones. Lo que son las asociaciones profesionales, que son los sindicatos. Y por otro lado, las coaliciones de trabajadores o grupos de trabajadores coaligados, que son grupos de asociaciones, pero digamos bajo ciertas modalidades, no con tanta formalidad como cuando se habla de una asociación. Porque cuando se habla de una asociación, se habla de una entidad previamente constituida. Las coaliciones no. Las coaliciones son organizaciones más espontáneas en el derecho de trabajo, ¿verdad? Ilustrar al estudiante sobre qué es el contenido del derecho colectivo del trabajo. Ilustrar al estudiante en relación al origen, finalidad y competencia del Ministerio de Trabajo. Aquí hay cuando veamos el programa digamos, de los puntos, van a ver ustedes que uno de los puntos se llama Ministerio de Trabajo. No se puede ver todo el ministerio, pero por lo menos miramos y analizamos las funciones de algunas direcciones del Ministerio de Trabajo que son importantes en cuanto al desarrollo del derecho de trabajo. Ilustrar al estudiante en relación al origen, finalidad y competencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Preparar al estudiante para la comprensión del principio de que el interés social debe prevalecer sobre el interés individual, ¿verdad? Y siguen los objetivos. Y preparar al estudiante sobre la comprensión de la situación jurídica, económica y cultural de los trabajadores. Preparar al estudiante sobre la comprensión de los trabajadores que necesitan para la protección especial frente a los empleadores. Preparar al estudiante para la comprensión del contenido esencial de los conflictos y que se suscitan con motivo de las relaciones de trabajo. Fomentar en los estudiantes la solidaridad y colaboración en la actividad universitaria. Les cuento que parte del trabajo, parte del área del ser trabajos es, digamos, medir y evidenciar la predisposición que tenemos como sociedad. Y digo tenemos porque tenemos que hablar en el sentido general, la predisposición o no que tenemos para cuestiones de solidaridad en nuestra sociedad. Y la realidad es que son muy pocas. Tenemos solidaridad tal vez para las cosas de desastre y de una manera espontánea, pero temporalmente por periodos cortos. Pero, por ejemplo, nosotros pensar en solidaridad para, digamos, proyectos de largo alcance o cuestiones de mayor incidencia, casi no tenemos, ¿verdad? Y son actitudes que en un momento dado debe ir cambiando la sociedad para mejorar sus condiciones. Poner en contacto al estudiante con las condiciones laborales que se desarrollan en el trabajo del agro. Aquí este es un aporte principalmente
del licenciado Landemino Franco López, que fue jefe del área laboral, y a él le preocupaba mucho que los estudiantes de alguna manera tuvieran contacto para saber cómo se dan las relaciones de trabajo en el área. Y la realidad es que el estudiante de Derecho en Guatemala normalmente es una persona que ha sido trabajador, ¿verdad? Y conoce muchas cosas. Lo que sí es cierto es que el agro, las condiciones de vida y de las relaciones de trabajo son todavía un poco más deplorables. Uno cuando va a trabajar al interior de la diferencia. Entonces, el enfoque de él era sobre la preocupación de que se viera eso. En la época, cuando él era jefe, pues hacía excursiones para ir a los ingenios. La realidad, yo estuve de acuerdo en que se perdía tiempo que se podía ocupar en otras cosas, pero a veces hay gente que tal vez habrá crecido en un ámbito en el que no conoce ciertas cosas y sí puede, digamos, despertarle eh, unos sentimientos de la realidad de las relaciones laborales, no solo en Guatemala, sino en otros lugares, ¿no? Ahora, ¿cómo se desarrolla el curso? El curso se desarrolla a través de clase magistral. Normalmente cuando son clases presenciales yo trato de darle participación a los estudiantes. Acá en las conferencias trato de hacerlo. Cuesta un poco porque el estudiante, muchos están esperando a ver qué hace otro. Y esa es una mala, disculpen, una mala maña, ¿verdad? En la que se pierde mucho tiempo y en la que de alguna manera demostramos una actitud apática que no ayuda en nada. Que no ayuda en nada al desarrollo de la clase, pero el que perjudica más es al estudiante, porque se aprovecha menos el tiempo. Entonces, se los comento como una cuestión que en la medida en que podamos participar, porque de esa forma, de alguna manera, nos ayudamos nosotros, ayudamos a que se desarrolle mejor la clase, ¿verdad? Y aprendemos más. Lecturas obligatorias con la respectiva prueba de comprobación. Eh, en este curso, yo pido la comprobación de lectura de un libro. Y es un libro que nos muestra, realmente es un libro muy valioso. Nos da una referencia pero real del desarrollo sindical de Guatemala. Porque cuando nosotros miramos, por ejemplo, las referencias de cómo se ha desarrollado el sindicalismo, tenemos que verlo a nivel general. Y entonces muchas veces caemos en ver cómo se desarrolló en Alemania, de qué instituciones nacieron de ahí, cómo se desarrolló en Inglaterra, cómo se desarrolló en Francia, y ciertas cositas que nos dejó. Pero a nivel nacional, pues el proceso de desarrollo ha sido otro, obviamente. Nuestro país no solo no es desarrollado industrialmente, sino que las condiciones de vida, las condiciones sociales han sido totalmente diferentes, ¿verdad? Un país que ha traído un retraso totalmente en su desarrollo, no solo tecnológico, sino social. Entonces, nuestro desarrollo sindical eh, tiene sus propias particularidades. En este caso, hay un libro, y si quieren lo apuntan de una vez, se llama La breve historia del movimiento sindical guatemalteco. La breve historia del movimiento sindical guatemalteco. Es escrito por el licenciado Mario López Legrado. Y les digo, no hay un libro que se trate tan clara la etapa del desarrollo sindical en Guatemala, el libro de López Legrado, ¿verdad? Y ese libro sí vamos a hacer una comprobación de lectura. Tiene un valor y entonces normalmente, dependiendo cómo se den las clases, puede ser que si ya los exámenes son presenciales, que tengan ustedes en uno de los exámenes unas preguntas sobre el libro directamente, ¿verdad? Y si fuera, digamos, que no se den los exámenes de esa manera, de todos modos tendrían una comprobación
lo único que no iría en el examen, sino que se harían dos exámenes en el segundo parcial, uno de 30 y otro de 10, que es la comprobación. Se los adelanto de una vez porque ese libro lo pueden comprar y lo pueden leer. Y pueden, ahí sí que conocer un poco la riqueza de la historia social de Guatemala. Aquí habla de asistencia obligatoria y ponderada a conferencias. De mi parte eso no hay, ¿verdad? Porque es, de alguna manera, no, ni tenemos tiempo ni las condiciones están para poder decir dónde se puede dar una conferencia. Y dentro del campus universitario no hay posibilidades y fuera, pues los estudiantes no van. Y les digo, y es de alguna manera se puede aprovechar el tiempo para otra cosa. Desarrollo de laboratorios. Eh, Dentro de este curso hay un momento en que buscamos la forma de que los estudiantes intenten ahí sí que faccionar el documento original, inicial de la constitución de un sindicato. Después de que se les explica cómo hacerlo y toda la cuestión y qué es lo que quiere contener, estamos hablando de un acta. Muchos nos digamos a estas alturas saben que es un acta, obviamente, pero de repente no han tenido oportunidad de elaborar uno. Yo les doy algunas ideas generales de qué es lo que tiene un acta y cómo se desarrolla. Antes no tenía ese problema y le estoy diciendo hace más de 23 años, porque cuando se cambió el pensum, este curso quedó en el quinto semestre, antes estaba en el séptimo y octavo semestre. Y en esa etapa ya los estudiantes habían visto en notariado que eran actas y todo. A mí no me corresponde enseñarles a hacer actas, pero como no piden que hagan, en su oportunidad, pues ideas más o menos generales. Aunque entre ustedes, yo sé que hay algunos que por cuestiones de trabajo conocen cómo se menciona un acta que tiene, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de laboratorio que vamos a hacer oportunamente. Los trabajos de investigación de grupos queda digamos, a cómo se desarrollan las condiciones más adelante si se establecieran las clases presenciales, totalmente se puede hacer. Pero en forma así, un día, una semana sí, una semana no, que no tiene sentido eso. Pero sí está establecido, ¿no? Entonces, si seguimos así, no se puede, ¿verdad? Habla de visita obligatoria, ¿cómo se llama? Beneficio, un ingenio, que es lo que les comentaba yo que antes se hacía, en la actualidad eso que hablemos de que está descartado. ¿Qué se necesita para el curso? Necesitan el código de trabajo. Necesitan la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Esta es una ley que tiene como 8 artículos. Pueden comprarla y pegarla al código antes de la última página y ahí tienen ya las dos leyes. El libro, La breve historia del movimiento sindical guatemalteco, de López. Ustedes van a hacerse la comprobación de lectura, tienen que comprar el libro. Es un libro pequeño, no es caro, ¿verdad? Normalmente lo venden, digamos, en el edificio S2 o lo pueden encontrar seguramente en la librería jurídica, ¿no? Las clases van a ser por videoconferencia, laboratorio, y los punteos son 30, 40 y 30. Posiblemente, como les decía, si se separta el segundo parcial, van a ser 30 y 10 de la comprensión de lectura en esa etapa, ¿verdad? Aquí les puse una cuestión que no es propiamente de nuestra ciencia, digamos, ¿no? Solo como que para hacerles una reflexión, compañeros. A mí me interesa a veces que la gente reflexione en ciertas cosas, porque eso a veces
hace que cambie su actitud respecto a lo que está haciendo, ¿verdad? Este señor aquí de la taxonomía de Bloom, Benjamin Bloom, era un humanista gringo, y entonces plantea este cuadro. En la actualidad esta taxonomía está superada porque se han hecho algunos cambios dependiendo del enfoque para que se use, ¿verdad? Pero para mí la inicial es fundamental para que veamos en qué medida nuestra participación se va profundizando y va mejorando, ¿va? Él habla de 6 niveles del conocimiento. Cuando a mí me dijeron que esto era una taxonomía, yo la cuestionaba porque taxonomía es clasificación. Y yo estaba acostumbrado a pensar en clasificación de las cosas que les dijera yo, que no tienen movimiento, estáticas. Pero no había pensado en que se puede hablar de una clasificación de un proceso. Pero viéndolo, analizándolo realmente, pues sí tiene de alguna manera razón. Es una clasificación de las partes del proceso, ¿verdad? Y el primer proceso, eso que es un producto de lo que uno aprende. Normalmente en todas las escuelas a uno le dan un montón de conocimientos y hay que aprenderlos. Desde hace años se viene insistiendo. Yo la primera vez que lo vi hace como unos 30 años, de un locutor que hablaba sobre política y cuestionaba y criticaba que las universidades le dieran conocimientos a los estudiantes para que se lo memorizaran. Porque él decía que a las personas se les debería enseñar a pensar y a resolver las cosas. Pero las personas no son máquinas para que se les enseñe un procedimiento y ya lo aprendan. Todos los humanos somos diferentes. Así como somos diferentes físicamente, somos diferentes internamente, ¿verdad? Entonces, así como somos internamente, cada quien digamos, capta los problemas de su modo y y planifica el desarrollo de los problemas de su modo. Lo que se puede enseñar son ciertas técnicas y toda la cuestión para que las aplique personalmente. Pero, pero programarlo, cómo debe desarrollar, cómo debe resolver problemas, en realidad eso yo no estoy de acuerdo. Y sí creo que a uno en cualquier escuela le dan conocimientos y tiene que aprenderlo porque mientras uno los conozca, pues puede manejarlos. De hecho, cualquier persona que nosotros escuchemos que da una conferencia tiene un montón de conocimientos y los tiene internamente porque si no, no pudiera desarrollarlos, ¿verdad? Entonces es una falacia de que solo se le debe enseñar a la gente a resolver situaciones, ¿verdad? Pero el tema está, miren ustedes lo que dice la taxonomía, ¿no? Recordar es el hecho de haber aprendido algo. ¿Cuál es la siguiente etapa? Comprender para qué sirve, para de dónde viene, digamos, qué uso tiene, digamos, lo que nosotros queramos, el conocimiento que hemos aprendido, ¿verdad? Y el tercer nivel es aplicar ese conocimiento, ¿verdad? Aplicarlo al caso concreto. Si nosotros hiciéramos un análisis, por ejemplo, del proceso de, digamos, tipificar una situación de derecho, estamos en ese caso concretamente. Miramos un caso concreto y lo que hemos aprendido de la ley o lo que estamos leyendo y entendemos que lo estamos aplicando, ¿verdad? Y estamos diciendo, aquí se aplica tal y tal cosa, o esto debe resolverse de tal manera, ¿verdad? Pero en la medida que, digamos, tenemos un poco más profundo conocimiento, podemos analizar lo positivo, lo negativo, todo, digamos, que van a tener lo que estamos aplicando, ¿verdad? Y más adelante podemos hacer una evaluación. Si tenemos la capacidad de hacer una evaluación de todo lo que hemos venido viendo, podemos en un momento dado crear. Y esta es la etapa en que normalmente una persona elabora una tesis. Cuando dice, voy a escoger tal punto porque yo creo tal cosa, yo quiero proponer tal cosa. Ahí ya está creando. Ustedes se dan cuenta, es un proceso. Involucrémonos en un proceso que nos está formando, ¿verdad?
Yo los invito a que analicen eso porque no es una cuestión, les digo, que deba pasar desapercibido. Es muy importante para que nosotros veamos que todo lo que tenemos que hacer no es una situación de que vamos a echar un brinco de un lado a otro, no. Es un proceso de desarrollo mental, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué contempla el curso? El curso, digamos, ya no es como el curso de Derecho Laboral 1. Derecho Laboral 1 era el derecho individual y en esa parte eran más o menos como 15 puntos entre los que íbamos viendo diferentes, eh, los primeros 5 me recuerdo que eran cuestiones de doctrina, más que todo doctrina, y con ya cierta parte jurídica, y los 10 siguientes ya eran de la parte especial del código, donde ya nos hablaba de vacaciones, de jornada, de salario, de la prescripción, digamos, de la suspensión del trabajo, de los diferentes regímenes, y ya parte propiamente del derecho. En el ámbito del derecho colectivo no es así. El derecho colectivo, digamos, como que viene a ser una manifestación del derecho del trabajo. Fíjense ustedes que si uno, digamos, quisiera desarrollar el curso, todo el aprendizaje de derecho del trabajo de una forma lógica y ordenada, de una forma inductiva, podría decir, digamos, como toda una institución, tendría que empezar con el derecho colectivo, porque el derecho colectivo nos arranca desde donde nace el derecho, ¿verdad? Cómo nace y cómo en la actualidad esas instituciones que le empezaron a dar nacimiento y todo, aún en la actualidad existen y son necesarias para poder mejorar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Entonces viene el derecho colectivo de trabajo y no va a estar desarrollado de una forma por puntos, sino por unidades. Y las unidades de alguna manera van a ver ustedes que están muy interrelacionadas, ¿verdad? Entonces tenemos una primera unidad que se llama Teoría General del Derecho Colectivo del Trabajo. Esa es la parte doctrinaria, y histórica y jurídica, ¿verdad? Tenemos una segunda parte que se llama Asociación Profesional. Esto está relacionado al sindicato propiamente. Desde su origen, desde la clasificación de los sindicatos, desde cómo se constituye un sindicato, desde qué obligaciones tiene un sindicato, de qué actividades puede desarrollar el sindicato, ¿verdad? Qué lineamientos como principios tiene para actuar el sindicato, ¿verdad? La vinculación con organismos internacionales, ¿por qué esa vinculación? ¿Verdad? Que es una de las formas prácticamente que ha fortalecido y ha hecho consistente el derecho del trabajo, ¿verdad? Entonces nos da toda una idea de lo que es la asociación profesional y el desempeño entretenido, y principalmente la parte legal, ¿verdad? Hay otra unidad que va a referir a las normas, a las formas de normación colectiva. ¿Cómo es que los sindicatos pueden promover ciertos cambios a la legislación, ciertas nuevas prestaciones, a través de qué instituciones y los procesos o los procedimientos para conseguir, ¿verdad? Y no solo los sindicatos, las coaliciones de trabajadores también. Digamos, pueden constituir esos instrumentos, ¿verdad? Y entonces ver el valor que tienen en el ámbito jurídico, ¿verdad? Lo que se va logrando como norma especial entre patronos y trabajadores de ese sector o como, digamos, a nivel general, por ejemplo, ¿verdad? Otro tema que es el Ministerio de Trabajo. Desafortunadamente aquí se mira más o menos de una manera un poco general cuáles son las direcciones más importantes del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?
Si se logra hacer a través de grupos, un grupo podría investigar, digamos, cuáles son las funciones especiales de la Inspección General de Trabajo, cuáles son sus formas de desempeño, cuáles son sus formas de proyección hacia la sociedad, ¿no? Ya con eso tenemos una idea de qué es la Inspección General, ¿no? Lo mismo podríamos hacer con la Dirección General de Trabajo, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de las comisiones paritarias, de donde nacen las propuestas del salario mínimo cada año, ¿no? Que son cuestiones que nacen dentro del ministerio, ¿no? La previsión social es otra de las entidades de las partes del derecho colectivo de trabajo, o sea, el derecho laboral 2. La previsión social no son normas de derecho de trabajo, son normas que están orientadas a la protección de ciertos sectores de la sociedad. Y ciertos sectores de la sociedad están incluidos principalmente los trabajadores, ¿verdad? Porque digamos, está orientada la previsión social a crear instituciones que logren proteger y de alguna manera prever cierto beneficio de los trabajadores. Sí, yo creo que por el tiempo nos vamos a ir quedando ahí. Solo les quiero comentar que, digamos, en la parte que vamos a ver oportunamente, vamos a hablar algo de la Organización Internacional de Trabajo. No está como uno de los temas propiamente de como unidad, pero es necesario que nosotros sepamos, porque ya cuando veamos derecho colectivo, veamos la importancia que tiene la OIT, ¿no? Y de alguna manera que puede seguir teniendo hasta denuncias y cosas que se hacen ante la OIT, ¿verdad? Yo creo que nos vamos a ir quedando por ahí, ¿o no? No, todavía tenemos tiempo. No está circulando mal, ¿verdad? Entonces, les decía, vamos a ver algo de la previsión social. Este es el contenido un tanto general de lo que es el programa. Ustedes miran su programa y lo bajan, casi tiene esto. Entonces yo les digo que debiera estar igual, pero el tema es, de alguna manera, yo he venido desarrollando estos temas antes incluso que se desarrollara el programa actual. Entonces he tenido cierta lógica para algunas cosas que están fuera de otra unidad, como que fuera otra unidad, pero son parte de una misma unidad, ¿no? Como ven, este es el punto digamos, la primera unidad que les decía yo, que es la teoría general del derecho colectivo. Con los puntos que están ahí, pueden darse ustedes cuenta de que esta unidad, digamos, es una unidad que, digamos, refleja cuestiones puramente doctrinarias, contenido del curso, definición del derecho colectivo, concepto del derecho colectivo, nacimiento y desarrollo del derecho colectivo. Es una idea general, las finalidades del derecho colectivo, qué es lo que persigue el derecho colectivo, la clasificación del derecho colectivo del trabajo, ¿verdad? Y luego las instituciones del derecho colectivo de trabajo. Aquí esta última parte ya es una parte que, si bien es doctrinaria, es ¿qué les dijera? De mucha importancia en el derecho colectivo. No me recuerdo si hay estudiantes que estuvieron conmigo el semestre pasado, se recordarán cuando él les hablaba mucho de la subordinación. Y la subordinación no encuentra en ninguna parte del código que hable de la subordinación. Sin embargo, es una, digamos, institución tan importante, porque a través de la subordinación y conocerla y manejarla, nos permite establecer que una relación de prestación de servicios es de tipo laboral y que no es de tipo civil. ¿Qué beneficio tiene alguien de que le declare que es de tipo laboral? ¿Eh? Puede reclamar descansos, puede reclamar vacaciones, puede reclamar aguinaldo, puede reclamar, digamos, bonificación anual, puede reclamar
límites de la jornada, ¿no? O sea, una serie de disposiciones que son aplicables solo a las relaciones laborales, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede con las instituciones. Las instituciones de los sindicatos sí están en la ley, pero las coaliciones de trabajadores no voy a encontrar ustedes en el Código de Trabajo en ninguna parte, ¿no está? ¿Verdad? Entonces, sin embargo, existe. Ustedes van a un juzgado y los del juzgado le dicen que es una coalición, aunque no esté escrito. Entonces, son cositas que en un momento dado tiene que aprender uno y de dónde y cómo se aplica, ¿verdad? Eso es en cuanto a la unidad, la primera unidad. La segunda unidad, que es la asociación profesional, o sea, que es el sindicato. Vamos a hablar de los antecedentes, de la denominación, qué es el sindicalismo, diferenciar lo que es sindicalismo de sindicato, porque para muchos cuando les habla creen que es lo mismo, ¿no? Sí, ¿verdad? El sindicalismo es una corriente de pensamiento, es una corriente de pensamiento que la podemos identificar desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, ¿verdad? Y entonces va a tener diferentes formas de verla y diferentes formas de desarrollo, obviamente, ¿no? Es en sí la teoría de los sindicatos, las condiciones necesarias para que se dé el desarrollo del sindicalismo. Porque si los sindicatos son producto de que el sindicalismo es aceptado dentro de una sociedad, pues en un momento dado, ¿qué condiciones son necesarias para que se dé el sindicalismo? En Guatemala tenemos el tema de que hasta la fecha son aceptados los sindicatos y sí se puede desarrollar el sindicalismo y todo. Sin embargo, en Guatemala nunca ha tenido eso, ni sé si lo tendrá en alguna ocasión. Ustedes ven en otros países mucho más desarrollados que los sindicatos tienen alguna participación de tipo político, pero los sindicatos tienen otra conformación, ¿verdad? No es por cuestión interna que tengan buena o mala, son los encuadramientos legales los que de alguna manera condicionan cómo se actúa, ¿verdad? Y eso en cada sociedad va a ser diferente. Entonces las formas de regir el sindicalismo van a variar, ¿verdad? Van a variar las formas de regir, van a variar las formas, digamos, las cuestiones para el desarrollo del sindicalismo. Y luego ya clasificación de los sindicatos, cómo se pueden clasificar los sindicatos, el proceso de constitución de un sindicato, los órganos que tiene un sindicato, los fines que persigue, los principios que lo rigen, ¿verdad? Las obligaciones y actividades que desarrolla el sindicato, qué es una fusión, qué es una federación, eh, hasta dónde llega la actividad internacional de los sindicatos, por lo menos en el caso nuestro, y no, porque en otros casos es más amplio, de lo que se refiere a la disolución de un sindicato, la liquidación del sindicato. Ustedes se dan cuenta, es todo un proceso, digamos, desde hablar del origen, hablar de que se constituye hasta cuando muere el sindicato, ¿verdad? Cuando se habla de formas de normación colectiva, hay varios instrumentos que vamos a conocer ahí. Es el contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, el pacto colectivo de condiciones de trabajo, es uno de los que más se conoce en nuestro medio, ¿verdad? Los convenios colectivos de trabajo. Hay mucha gente que eh, nunca se afilia a un sindicato, le interesa estar afiliado al sindicato, pero cuando hay que alegar derechos, sí conoce las cuestiones que tiene el pacto de trabajo, ¿verdad? Las sentencias colectivas, los reglamentos interiores de trabajo y luego las convenciones colectivas de trabajo. El Ministerio de Trabajo, que como les comentaba, hay que ver algunas direcciones, ¿no? Eso pues vamos a ver
dependiendo cómo se desarrollen las clases, vamos a, ya sea que lo desarrollen los estudiantes o se tenga que ir en un par de clases, ¿no? Y la previsión social, el ámbito de la previsión social, los antecedentes, las instituciones que han desarrollado la previsión social, ¿no? Ese es el contenido del curso, compañeros, ¿no? Yo el día de hoy me voy a quedar por ahí para que ustedes tengan un punto de reflexión de lo que es el curso, ¿verdad? Y nos estaríamos escuchando el día viernes a la primera hora, a la segunda hora, perdón, ¿no? Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, pues estoy para escucharlos. No sé si no me escuchan o ya voy a poner una. Pues ahí todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. El día viernes vamos a continuar la clase. Esta fue una clase de pura presentación del curso. Muy bueno. Entonces, el día viernes ya vamos a entrar a ver algunos puntos de una vez, ¿verdad? Si no hubiera alguna duda, algún comentario, Licenciado, yo hasta aquí me quedo. licenciado, buenas noches. Y buenas noches, compañera, adelante. Si quieren, lea un Con una, poquito a su computadora. muy bien, perdone, con una consulta, ¿usted estas diapositivas o va a trabajar siempre así con diapositivas y las subirá a clase? Mire, yo tengo las diapositivas, las uso para ayudarme a dar clases. Hágase usted la idea cuando uno está dando clases y va escribiendo en el pizarrón, ¿verdad? Yo llevo apuntes y voy escribiendo en el pizarrón. Estas diapositivas son un poquito cargadas porque, digamos, tenían la parte propiamente de lo que era el programa. Pero en el camino las diapositivas van siendo, digamos, cada vez más solo señalar algunas cosas muy puntuales. Yo doy la clase con diapositivas y si los estudiantes tuvieran interés, eh, tienen la obligación de ir tomando capturas de las diapositivas. Hagan ustedes su propia recopilación. Y les digo porque yo no me comprometo a darles las diapositivas, ¿verdad? Porque les Muy digo, bien, licenciado. al principio las diapositivas las uso yo para impartir mis clases, ¿verdad? Y no Muy hay, bien. y esa es una forma de tener el contenido, si ustedes quieren, de lo que se habló, una idea general, ¿verdad? Pero sí sería, ya sea que tomen capturas de las diapositivas o, digamos, en un momento dado ¿cómo se llama? Que logren grabar la clase. Yo ni le ofrezco ni una ni otra cosa, porque grabar las clases en principio no las puedo grabar, ¿verdad? Pues la forma en que nosotros impartimos clases, usamos dos cuentas. Yo desconozco cuál es la razón de eso, pero el tema sí se hace, ¿verdad? Sí, Entonces, muy eso es amable, licenciado. Muchas gracias. nada para servirle, compañero. Bueno, Buenas noches, Lick. buenas noches, compañero. Con lo que es respecto a las leyes, Ajá. utilizaríamos la Constitución, no, como yo no entré al principio, no sé si se dio información No, sobre no, las no, leyes. es la idea. Yo no sé si no tengo mucho volumen o ustedes no tienen mucho volumen, yo lo ponemos aquí, pero no sé si los demás compañeros lo escuchan. Repítanme, por favor. Le pedí al compañero que me repitiera porque casi no se le escuchaba. Disculpe, Lick, las leyes sería, incluiría con el código, del trabajo o código laboral, también lo que es la Yo, Constitución. cuando No les sé si dije hay las más leyes, leyes. les hablé del código de trabajo y les hablé de la ley de sindicalización de los trabajadores del Estado, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. No, compañero, yo creo que aquí está. A ver, ahí está. El Código de Trabajo, la ley de sindicalización de los trabajadores
y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado. Y como comprobación de lectura, el libro de López Andrade, ¿no? Entonces, si quisieran, cópienlo ahí, le toman foto o le toman captura y miren ustedes cómo se les facilita más. Bueno, vamos a bajar esto. Ahí está. No sé si hay algún otro comentario, si no, yo aquí me quedaría acompañados. Está bien, licenciado. Muchas No, gracias. licenciado, feliz noche. Feliz noche, Gracias, compañeros. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado, Feliz feliz noche. noche. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, compañeros. Soy Enrique. Feliz noche. Feliz noche.